Gracias, Señor. Aquella pregunta que hizo Salomón, hermano René, fue contestada. Y aunque eres grande y majestuoso, decidiste morar en nosotros, en seres pequeños, finitos e imperfectos. Y aún así, te place vivir por medio de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque toda la palabra apunta a ti. Te pido, Padre amado, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, revelándonos aquello que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nada ni nadie pueda interrumpir este tiempo y esta conversación tuya con nosotros. Y que podamos, Señor, seguir profundizando en el conocimiento tuyo, de tu reino y de lo que quieres para nosotros. De esos anhelos de tu corazón para nuestra vida, que están revelados por medio de tu palabra. Oramos por los hermanos y amigos que están conectados, porque seas tú con ellos, allí en el lugar en que están. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos visto hasta ahora, hemos visto hasta este momento las primeras dos partes del tan importante para todos los creyentes Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, donde Jesús describe el carácter que debe distinguir el creyente. Esa es la primera parte que vimos de este sermón. Vimos en ellas las consecuencias que enfrentaremos al dar el paso en fe de aceptar a Jesús y reconocerle como Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. Seremos perseguidos, seremos insultados y despreciados por causa de la justicia y de su nombre. Luego de haberle explicado a su audiencia de quién es realmente es el reino que vino a establecer, les deja saber que por ser parte de ese reino exclusivo, adquieren con la membresía, por decirlo así, la gran responsabilidad de ser la única luz y la única sal que este mundo sin sabor y en tinieblas podrá experimentar. Y que si quiere ese mundo que está en oscuridad un cambio real en sus vidas, una sazón única, deben seguir el único camino al Padre, el cual será alumbrado nada más y nada menos que por nosotros. Así que es importante mantener esa lámpara donde todos la vean. Es vital que nuestra vida refleje no nuestra propia luz, sino la luz de Cristo, para que todos cuantos sean posible vengan a arrepentimiento y disfruten del beneficio del reino de los cielos por toda la eternidad. Hasta este momento, aquellos que quedaban allí habían sido cautivados por las palabras de aquel hombre que hablaba como uno que tenía autoridad, o sea, como los maestros de la ley, como los escribas y como los fariseos. Pero ahora que viene a nuestra mente, pensarían algunos en ese momento, ¿dónde en la ecuación de este hombre ha quedado la ley por la cual hemos sido educados y dirigidos durante toda nuestra existencia, desde que Moisés nos sacó de Egipto, escritas en tablas de piedra? Y todo lo dicho por los profetas, ¿dónde? ¿Será que aquello que nos han enseñado los escribas y los fariseos hasta hoy ha sido una mentira o es que ha perdido su validez? Preguntas como esta y otras tantas
estaban floreciendo en las mentes de todos los que estaban allí. Recuerden que Jesús estaba dirigiendo a hombres y mujeres, ancianos y niños que desde que nacieron en su formación creían fielmente en lo que la palabra de Dios, conocida hasta ese momento, que incluía el Pentateuco, los profetas y los salmos, decía acerca del retorno de un Mesías prometido que regresaría al pueblo de Israel a disfrutar de glorias mayores y que sería dirigido por aquel de la descendencia de David y que se sentaría, ese que viene, nuevamente en el trono de David a reinar con justicia y con misericordia. Pero el que las Escrituras presentaba, profetizaba, debería ser uno que se deje llevar por las leyes establecidas y cumplirlas a cabalidad. Y en el discurso dado por Jesús hasta ahora, como que nada de lo que habían aprendido se encontraba en sus palabras. Jesús debió sentir y ver en la mirada de aquella multitud confusión, duda, desorientación, ya que las reglas del juego estaban cambiando. ¿Y de qué manera? Entonces Jesús prosigue con su controversial discurso, llevándolo a otro nivel. Y quiero que me acompañen a Mateo 5, del versículo 17 al 20. Mateo 5, versículo 17 al 20. Cuando todos lo tengan, escriben un amén bien grande. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Si no lo ha logrado encontrar, escucha atentamente lo que la palabra del Señor dice. Mateo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante cómo Jesús, conociendo el corazón de aquellos que estaban allí, hace un alto. Luego de haber dicho bienaventuranzas y somos la sal y somos la luz, hace un alto y deja muy claramente establecido que nada de lo que hasta ese momento había mencionado iba en contra a lo que la ley o los profetas establecieron, sino todo lo contrario, que estaba en perfecta armonía. Él no vino a abrogar o a abolir la ley o los profetas. No vino a invalidarla, sino a cumplirla. La existencia del pueblo de Israel se debe a estos libros. Las leyes regían sus vidas y los profetas hablaban de una esperanza que llenaba constantemente de fuerza al pueblo para seguir hacia adelante. Jesús no pretendía con sus palabras invalidar ese hecho y mucho menos menospreciarlo. Jamás. Todo lo contrario. El anhelo de Jesús era y sigue siendo, escuche bien, que comprendamos a cabalidad lo que realmente Dios, por medio de la ley, desea que su pueblo aprenda y aplique en sus vidas. Pero al parecer, algo se había extraviado en el camino, en la historia del pueblo.
y de alguna manera se había, por decirlo así, enmendado este santo documento sin tomar en consideración al creador del mismo. Jesús llama la atención a los oyentes y les advierte que no tan solo venía a cumplir a cabalidad con lo escrito en la ley, sino que deberían tener cuidado aquellos que traten de cambiar tan siquiera una de las letras más pequeñas en el escrito y enseñarle de manera errónea a los que estaban siendo educados por ellos. ¿Quiénes eran esos que estaban encargados de transferir y educar al pueblo los conocimientos de la ley y los profetas? A quienes Jesús les estaba haciendo tal advertencia. Jesús nunca fue uno de andar con paños tibios y mucho menos de crear confusión o murmurar a espaldas de aquellos que no estaban haciendo lo correcto. Ese no era su estilo. En el versículo 20 de nuestra lectura de hoy, Jesús deja bien claro quiénes eran los que hacían tales cosas. El versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En estos versículos del 17 al 20, que sirven como introducción a una nueva sección de este sermón del monte, Jesús está diciéndole a sus discípulos en Yamil Version: yo no vine a cambiar las leyes que mi Padre estableció desde el principio para el bien suyo. Yo vine a cumplirlas de la forma en que a Él le complace que se cumplan. A enseñarles que sí se puede vivir por ellas si se ponen en práctica de la manera correcta y no como han sido enseñados hasta ahora. Porque sus maestros los han acomodado, la ley la han acomodado a su conveniencia, cumpliendo con la letra de la ley, mas no con el espíritu que hay detrás de ella. Pero esos recibirán su recompensa. Así que es a los escribas y fariseos que dirige la atención en estos versos y en los próximos, que más adelante en otros sermones estaremos viendo. Los escribas, esos que menciona tanto, estaban encargados de transcribir los libros de la ley y explicar lo que en ellos decía. Eran maestros. También eran sacerdotes, igual que los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa muy respetada entre el pueblo y que su fortaleza como religión estaba en cumplir hasta el más mínimo detalle de la ley. Así que al Jesús decir que si la justicia de aquellos que le escuchaban, aquellos que estaban allí, no era mayor que la de los escribas y fariseos, no podrían entrar al reino de los cielos. Para aquellos que escuchaban era prácticamente lo mismo que decirle: óigame, es imposible entrar al reino de los cielos. Si tu justicia no es mayor que ellos y no puedes entrar al reino, pues prácticamente le estás diciendo: es imposible. O por lo menos eso fue lo que ellos entendieron. Es como que usted tenga, y escuche un ejemplo, me encantan los ejemplos, y yo sé que son los que los cautivan a ustedes. Es como que usted tenga un hijo bueno en el baloncesto, muy bueno, no bueno, muy bueno, y lo lleva a las audiciones del equipo de la universidad en donde él siempre había anhelado y querido estudiar, y que además jugar con ese equipo sería lo máximo para él y le abriría puertas inimaginables. Va donde el entrenador del equipo de la universidad y lo primero que le dice el entrenador al muchacho es que para pertenecer al equipo y lograr la beca para entrar a esa universidad, tiene Michael Jordan y LeBron James en uno. Eso, hermano, es imposible. Y eso parecería que era lo que le estaba diciendo Jesús a aquella multitud allí presente. Si con lo antes escuchado en el sermón todavía se encontraba entre la audiencia, con esto creo que varios buscaron huecos entre la gente que quedaba para escabullirse de allí y salir cabizbajo.
Pero, ¿a qué se refería Jesús con esta afirmación? Tendríamos que ver el resto de lo que sigue en el capítulo 5 de Mateo y a mi entender todo el sermón, que lo estaremos viendo con calma, para que las palabras dichas aquí por Jesús. Esta es la introducción de todo lo que viene por ahí para abajo. Por eso es que hay que pararse y establecer bien claro qué es lo que Jesús está diciendo aquí. Así que tendríamos que verlo todo, pero por ejemplo, y para cerrar la idea y lo que Jesús quiere que su audiencia, y esa audiencia nos incluya a nosotros, comprendamos, veamos Mateo 5, 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Los versos luego de lo que estamos atendiendo en el día de hoy. Para que tengan una idea de por qué Jesús está diciendo esto. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 21, 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los escribas y los fariseos eran expertos en el cumplimiento de la ley. No matarás. Pero ¿qué con los sentimientos que promueven tal acción? ¿Qué con el odio, el enojo, los insultos, el desprecio? Es ahí donde está el espíritu de la ley, el cual va más profundo que la ley misma. Para ellos todo estaba bien. Pero ¿era eso lo que Dios quería que su pueblo hiciera? ¿O el anhelo de Dios al dar cada una de estas leyes era que su pueblo sacara de raíz el problema que te puede llevar al cumplimiento de tal delito? ¿A dónde en todos esos siglos del pueblo ser regido por la ley, a dónde llevó al pueblo de Israel el cumplir única y exclusivamente la letra de la ley? Pregúntese eso. Pero también pregunte, ¿padecemos nosotros aún dentro de la gracia salvadora del mismo mal? Cumplimos con lo que dice la Escritura, con lo que dice que la Escritura que nos toca, y enseñamos lo que la Escritura nos dice, pero no comprendemos el espíritu detrás de ella. Mis amados, puede ser posible que nosotros seamos como esos escribas y fariseos. Puede que prediquemos a un Dios que de tal manera nos amó que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y seamos los primeros que no creemos en que es capaz de perdonar al asesino, o que no es capaz de perdonar al homosexual o al narcotraficante, que tantas vidas se han perdido por la porquería que vende. Y así que doy gracias a Dios que Él no pone en nuestras manos quién entra y quién no a su reino. Porque de ser así, el cielo sería para unos pocos.
estaría vacío si fuéramos nosotros quienes escogiéramos quién entra y quién no. Ahora bien, estos versos pueden traer duda al corazón del creyente. Créame que yo fui el primero que leyéndolo y buscando decía, ok, ¿cómo yo puedo explicar esto? Pueden traer dudas al corazón del creyente. Porque si Jesús, que es Dios encarnado, está diciendo ahí que vino a cumplir la ley, y nos dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido, ¿por qué nosotros, que vivimos bajo la gracia, no cumplimos la ley? Si Jesús la vino a cumplir. Nuestra respuesta a esta pregunta está en el mismo texto. Jesús vino a cumplir la ley y en él se cumplió a cabalidad. Recordemos que cuando se dice la ley y los profetas, se habla prácticamente de todo el Antiguo Testamento, no tan solo de las tablas, de todo lo que está escrito y estipulado en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos, todo. Donde además de darnos leyes escritas en piedra, se nos profetiza de la llegada del Mesías prometido, que librará al pueblo de toda. Así que al Jesús llegar, en él, en su aparición, da cumplimiento a todo lo antes dicho. Son buenas noticias. Son buenas noticias. La ley tiene un único propósito. Ella revela cuán pecadores somos. No hay un solo hombre en la tierra, aparte de Cristo, que pueda cumplir con ella. No hay uno solo. Tan solo Cristo logró eso. Y según ella misma establece la ley, hay las únicas dos maneras de recibir perdón y salvación según la ley, eso cumpliendo una y cada una de las leyes establecidas, sin saltarnos una. Tendríamos que cumplirlas todas, y son 600 y pico. O llevando sacrificios al altar de Dios para perdón de pecados. En Cristo adquirimos ambas. El autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Dice así: fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios bien grande por eso?
Jesús ha cumplido y cumplió una y cada una de las leyes. Y además entregó su vida como sacrificio eterno, pagando así la deuda de nuestras transgresiones. Bendito sea su nombre. Al uno comprender esto y aceptar ese sacrificio, al darle nuestro corazón a Cristo y permitir que sea Rey de nuestras vidas, comenzamos a experimentar cambios en nuestra manera de pensar, y no tan solo en nuestra manera de pensar, sino también en nuestra manera de vivir. Y sin tan siquiera darnos cuenta, comenzamos cumpliendo con cada uno de los mandamientos. Y no porque viviendo por ellos, no, sino porque ya la salvación nos ha sido otorgada y sabemos el valor que tiene. Comenzamos a comprender entonces no la letra de la ley, sino su espíritu. Porque la ley es buena. Nos revela, nos dirige y nos muestra nuestra verdadera condición. Pero en Cristo se cumplió. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Y si de alguna manera en esta mañana Dios ha hablado a tu vida, y has comprendido algo que tal vez llevas luchando toda la vida con eso, y hoy Dios ha revelado a tu vida y ha traído verdadera libertad. Tal vez sentías que no estabas haciendo lo suficiente, pero ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Y en Él, y solo en Él, alcanzamos salvación y vida eterna. Y nuestra vida cambia y es transformada y comenzamos a vivir de la manera que a Dios le agrada cuando comprendemos cómo es nuestra vida realmente ante la grandeza de Él. Cuán necesitados estábamos de Él, estamos de Él. Y continuamos buscando y anhelando esa justicia, esa hambre y sed de justicia en nuestras vidas. Pero a la misma vez hemos comprendido que hemos sido libres de el cual la ley señala en la vida del creyente. Así que tal vez has comprendido eso en esta mañana y anhelas y deseas volver al camino y vivir la verdadera libertad. Así que permíteme orar por ti. Señor y Padre Celestial, mira aquellos hermanos y amigos que están conectados, Dios. Tú has tenido una conversación con ellos que ni yo ni ninguno de los que estamos conectados podemos intervenir, porque tú estás trabajando en su vida directamente por medio de tu Espíritu Santo. Y le has revelado verdades que tal vez no le habían sido reveladas hasta en este momento. Así que yo te pido, Señor, que sigas tú siendo luz, que sigas tú revelándole por medio de la palabra a su vida y comprendiendo que tú no has venido a abolir la ley y mucho menos a incitarnos a que nosotros la abolamos o la rompamos o la quebrantemos, sino que en ti se ha cumplido por completo y hemos sido justificados por medio tuyo, hallados justos ante el Padre. Y vivimos en la gracia, pero comprendemos
que la ley, el espíritu que hay en la ley es bueno y conveniente para nuestras vidas. No porque cumpliéndole seamos salvos, porque hemos sido salvos por ese hermoso sacrificio, sino porque nos va a ir bien.